Ya, habíamos quedado acá, ¿no? Entonces, reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 6, obtendríamos que BCC es igual a IC por RC más BC más uno sobre beta más uno por IC por RE. Nuevamente de acá, ¿qué tengo que hacer? Factorizar IC. Y obtendría esta ecuación, que voy a llamar la ecuación 8. ¿Ya? Si ven bien, básicamente el ejercicio es idéntico al primero que hemos visto, a los primeros. La única diferencia era solamente esta relación que había que calcular acá, que se llama un divisor de voltaje, que generalmente es lo que es por Thevenin. Entonces, a partir de esto, ya tendríamos la corriente de carga, tengo la corriente de base. Obviamente, aquí ya tengo la ecuación de corriente de carga. Primero voy a ir hallando poco a poco, ¿no? Los demás parámetros. En este caso, ¿qué tendría que hallar? Tengo que hallar, a ver, primero, la corriente de base. No sé si es que alguien me pudo calcular la corriente de base con esta fórmula. ¿Cuánto daría, digamos, la corriente de base para este ejercicio? 12.78 microamperios. 12.78 microamperios. Ya vemos acá. Ya, acá. La corriente de base. ¿Cuánto da? 12.78. 12.78. Perfecto. Con esto obviamente puedo calcular también la corriente del emisor. Acá, ¿no? Que es beta veces 1 por la corriente de base. Aquí, ¿cuánto sería la corriente en el emisor? Sería beta vale 100, ¿no? 100 más 1. $101 por la corriente de base. ¿Cuánto daría? 1.29 miliamperios. Ah, este es micro, ¿no? Perdón. Sí. Sí, micros. Ya aquí me estoy... Ya, esto era 1.78 microamperios. En cambio, este es 29. 1.29 miliamperios. Y también puedo hallar la corriente en el colector. ¿Cuánto daría la corriente en el colector? Ahorita, 100 veces la corriente de base, ¿no? Sería 1.2728, ¿no? Redondeando 1.28 miliamperios. ¿Ya? Listo. Entonces ya tengo corriente colector, corriente del emisor, corriente de base. ¿Qué me falta hallar? El voltaje, ¿cuál voltaje me falta hallar? El voltaje BC
BCE. ¿Cómo calculamos el voltaje BCE? Bueno, simplemente de acá despejaría el BCE. ¿Cuánto saldría el BCE? Si yo despejo de esta ecuación, bueno, habría que multiplicar esto. Bueno, todo esto por IC. Y bueno, eso restarle a BCC. Voy a hacer una ecuación más acá para que esté un poquito más claro. Para el caso de BCC, si nosotros despejamos acá, ¿No sería mejor en la ecuación 6 nomás? en la ecuación 6 también, no hay ningún problema. De todas formas, acá, si hacemos BCE, tendría que ser BCC menos la corriente del colector, todo por RC más 1 sobre beta más 1. ¿Cuánto da? 476. 476. Sí, correcto. Ya. De todas formas, estoy poniendo acá esta ecuación por si, perdón. Esta es la ecuación 9, ¿no? De aquí sacando el valor, nos daría BCE 476, ¿no? $476. Entonces ya tengo básicamente todo, ¿no? Los valores. Lo único que me faltaría es la línea de carga. ¿Ya? Hacia grosso modo acá, si hago la gráfica, entonces, vamos a aplicar. En ecuación 8, simplemente ponemos los valores extremos, es decir, E0 va a ser igual a BCC sobre todo esto. No sé si me pueden ayudar a calcular, ¿no? O sea, esto 0, ¿cuánto sería? BCC entre todo esto. ¿Cuánto saldría IC? ¿Cuánto da? A ver, ¿alguien? ¿Alguien me puede calcular? Esto es 0, ¿no? Entonces sería 15 sobre todo esto. ¿Cuánto les da para la corriente IC?
Ya, lo que hay que siempre hacer esto, ¿no? Es cuando BCE es cero, entonces IC, ¿cuánto nos da? ¿Alguien ha sacado? 1,87 ¿Cuánto? milis. ¿Cuánto? 1,87 milis. 1,87 milis. Sí. 1,87 miliamperios. Y ahora al revés, cuando obviamente IC es cero, entonces al revés, BCE, si esto es cero, todo esto viene a multiplicar, va a ser cero, BC viene acá, BC va a ser igual a BCC, es decir, igual a 15 voltios, ¿no? Entonces, si graficamos a grosso modo, digamos acá tendríamos 15 voltios, acá tendríamos, digamos, 1, 2, 1,87 más o menos por acá. Entonces, la línea de carga sería esta, ¿ya? Y el punto de trabajo básicamente va a ser cuando la corriente está con 1,28, si esto es 1, 1,28, y el voltaje 4,76, más o menos por acá. ¿No? Ese sería el punto de trabajo. Es la corriente y esto es BCE, ¿no? Entonces, tenemos todos los datos. Esto sería lo que es el circuito de un circuito polarizado por división de tensión. Ya se ha entendido, ¿no? Entonces, es bastante simple en este caso. Por lo menos, la única dificultad es convertir esta parte a un circuito de Thevenin y ya sabemos trabajar este tipo de circuitos. ¿Está bien? Esto entonces lo voy a dejar en el ejercicio, así todo como está ah, en la, en el Moodle, para que también lo puedan repasar, pero bueno, me han ido siguiendo, ¿no? Entonces, más o menos han hecho ya la parte de ejercicio. Ya, entonces, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Inge, lo último puede volver a repetir, por favor, para encontrar el punto. La La línea de carga. carga. Sí, Ya, por favor. claro que sí. Entonces, vuelvo a compartir. Ya, ¿cómo se obtiene la línea de carga? Acá vamos a...
G. Ya, acá tenemos. Bien, para hallar la línea de carga, ¿cómo hacemos? Tenemos esta ecuación. Esta ecuación es la que nos da la línea de carga. Como pueden ver, estamos graficando la corriente de carga del colector con respecto al voltaje colector emisor, ¿no? Entonces, en este caso, esta ecuación me va a dar este resultado. Y bueno, en realidad lo que graficaríamos con esta ecuación 8, legalmente debería ser, si quisiéramos graficar bien, ¿no? Me debería dar una curva más o menos así. Eh, aproximadamente ahí, algo así, ¿ya? Un aproximado. Esta ecuación 8 nos da esta curva, así graficando, tiende a irse de esta forma, ¿ya? Aproximadamente, ¿ya? Pero es un poquito yendo hacia arriba. Entonces, ¿cómo obtenemos ahora esta recta? Simplemente considerando los valores extremos. Entonces, voy a tomar en cuenta un valor extremo. Cuando BCE es igual a 0. Pues cuando es 0, tendríamos acá, ¿no? Y obtendría el valor que le corresponde para IDC. Entonces, en esta misma ecuación voy a poner el voltaje CE 0, ¿no? Entonces, poniendo 0, vuelvo a calcular esta corriente C. Obviamente voy a obtener acá este valor que nos daba 1.87, ¿ya? Y hago lo opuesto para hallar el otro punto acá. Hago que más bien la corriente del colector ahora sea 0, y entonces voy a hallar el máximo valor de BC. Entonces, si esto se hace 0, todo esto de acá viene a multiplicar acá, también se hace 0. El BC está negativo, pasa al otro lado con positivo, entonces BCE va a ser igual a BCC. ¿Y cuánto vale BCC? 15 voltios, ¿no? Entonces, 0 hasta aquí 15 voltios. Si queremos tal vez aquí poner algunos valores para ser más claros, aquí tendría que venir 15 voltios. Y aquí tendría que tener 1.87 miliamperios. Y obviamente, este sería el punto de trabajo, ¿no? Si vemos bien acá, esto estaría en los 4. Lo que hemos hallado. ¿Cuánto era el voltaje BCE? El voltaje BCE, aquí lo tengo un poquito, tengo que recorrer esto, se pone un poco lento acá. $4.76, ¿no? Entonces, 4.76 voltios es el voltaje. Y la corriente de motor, ¿cuánto va? Si me acuerdo bien, era 1.20, ¿no? Eso estaría ubicando. Allá viene de acá, si me mando los valores extremos. Cuando ves 0, y el resto es 0 extremo. Cuando va a máximo, y aquí, cuando aquí máximo en 0, ¿no? Obtengo la corriente de expiración. Y ves, cuando corriente la misma, un voltaje de corte sería, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hallar en 5. Ahora, si queremos, niño, tenemos todo esto al, pues, ¿no? Tendríamos de observar la parte de Sí, ingeniero. compartir. Bien, lo que sí quería dejarles, bueno, no sé si me va a dar el tiempo. De todas formas, también lo voy a subir a la plataforma, al Moodle. A grosso modo, tengo acá también para compartir. ¿Ya?
tenemos acá una en Word, entonces se los voy a subir y aquí tienen para que puedan repasar también. ¿Cómo se hace un circuito de polarización por divisor de voltaje? Las mismas ecuaciones, ¿no? Tenemos el circuito, lo que sí, bueno, en este caso, ¿cómo hacemos el diseño? Para hacer el diseño, generalmente no se nos dan las resistencias, solo sabemos los valores del transistor, ¿no? Entonces, generalmente nos van a dar los valores ICQ, o sea, de fabricación, BCQ, que tienen eh, estos valores que nosotros queremos, dónde queremos que trabaje el transistor, ya, o sea, el punto de trabajo. Entonces, me pueden dar estos datos y con esos yo voy a diseñar. Pero si no me dan esos datos, entonces tengo que fijar, digamos, un punto de trabajo. Y lo que se sugiere hacer es generalmente el colector, ¿no? Que esa información nos da el fabricante entre ¿no? ¿Cuál es el un caso cual las notas de RB, RD y E. ¿Qué lo tenemos? Tenemos RE para, obviamente, nosotros nos dábamos, entonces podía darme un valor a grosso modo, pero una característica que podríamos utilizar es esta. Es decir, se sugiere utilizar de alimentación. Teniendo ese voltaje en el emisor, entonces, bueno, ya el lector sabría la corriente del emisor. También podemos tomar el cálculo, no es el garantizar la polarización de un transistor de trabajo, ¿ya? Entonces, podría para que el emisor de trabajo va a ser el voltaje de alimentación sobre 10. Y finalmente, es igual que la corriente I2, que la que circularía en este caso por la resistencia, debería ser aproximadamente 10 veces la corriente de base, haciendo estas dos cosas. Pero basta con ahora. La corriente de E o la resistencia RE. Despejamos RE, ya tendríamos la resistencia que vamos a hallar. Si queremos ahora hallar RC, hemos de malla, despejamos de ahí RC resistencia. Y finalmente iríamos a obtener la resistencia R2, conociendo la corriente ya tendríamos R2, y R1 al final lo puedo hallar, sabemos nuestra resistencia de Thevenin, o nuestra ecuación de Thevenin, o puedo hallar la nueva malla, en este caso una nueva malla en la cual I1 más I2 más la corriente de base va a ser igual a 11 veces I de base. Entonces puedo utilizar otras ecuaciones en este caso, ¿ya? Obviamente acá en lo que se está haciendo para simplificar es que el IC es igual a la corriente del emisor. Esto recalcamos que si la corriente si el voltaje, bueno, el factor de beta es grande, sí podemos asumir esto. Pero si el beta es bien pequeño, no conviene hacer esto. Entonces ahí sí tenemos que utilizar la ecuación correcta, que es I del emisor es igual a I del colector más la corriente de base. ¿Ya? Entonces con eso obtendríamos acá todas las características, en este caso R1, R2. Estas fórmulas, por ejemplo, se podrían aplicar de manera directa. Ojo, esto siempre y cuando apliquemos en un punto medio, ¿ya? Podría ser de que no necesariamente les digamos que queramos que trabaje, si no nos damos ningún dato, nosotros asumimos el punto medio. Pero si les damos, por ejemplo, en el examen, ¿qué se les va a decir? Quiero que pase exactamente una corriente de tantos por esta resistencia. O tengo este valor de esta resistencia y sé que el voltaje que pasa acá es tal. Hallar todo lo demás. Entonces, tengo que utilizar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, esto simplemente me es una forma rápida de hacer polarizar el circuito en el punto medio. Entonces, pueden utilizar estas ecuaciones, ¿ya? Acá está el circuito para trabajar
también está simulado, ¿ya? Por ejemplo, hacemos una simulación de un ejercicio en el cual tenemos voltaje de alimentación 22 voltios, estas resistencias, ¿ya? Y se va a calcular efectivamente cuál es el voltaje que llega. La capacitancia que se pone acá al final es más que todo para ver a, desacoplamiento, generalmente cuando trabajamos con otras señales, ¿ya? Bueno, lo que tendríamos que hacer acá es, así podemos hacer los cálculos directamente y podemos simular y deberían darnos los valores. Entonces, les voy a dar lo siguiente, ¿ya? Para para el circuito, bueno, acá se están calculando estos valores, ¿ya? ¿No? Mm, ¿Ya? La práctica para la segunda práctica en este caso, les había dejado una guía de laboratorio número 4 en el Moodle, ¿ya? Los que han revisado esta guía presenta dos ejercicios. Uno que es justamente un ejercicio similar a ¿ya? De una sola etapa, el cual no está dimensionado, ¿no? Entonces nos dan directamente el circuito, ¿ya? Con algunas características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual que en el anterior laboratorio, dimensionar, obviamente tomando en cuenta que la configuración es un poco diferente. Bueno, sería una polarización por divisor de tensión. Entonces hay que calcular todos los parámetros, ¿no? Anotarlos y finalmente hacer la simulación del circuito y verificar si efectivamente tenemos esos valores, ¿ya? En el caso y existe en esa misma guía un segundo ejercicio. El segundo ejercicio es igual un amplificador en emisor común por divisor de tensión, pero es en dos etapas, o sea, está en cascada, ¿ya? Para evitar complicaciones, bueno, si bien se podría aplicar de la misma forma el criterio, y obviamente sería una nueva amplificación, en este caso, el transistor, o sea, lo que sale el resultado se vuelve a amplificar, entonces se podría hacer el ejercicio, pero como no hemos visto bien en detalle, ese ejercicio o ese laboratorio lo vamos a dejar para el siguiente ciclo, donde vamos a ver ya amplificadores, diferentes configuraciones, ¿no? O sea, de varias etapas, de dos etapas, realimentados, Darlington. Entonces, ahí vamos a explicar mejor ese ejercicio. Entonces, ese ejercicio no lo van a hacer, por favor. Solamente el primer ejercicio, ¿no? El primer circuito, van a calcular sus valores y van a simularlo. Y más bien, en vez de hacer el segundo ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es, si bien ya está prácticamente aquí calculado, ¿no? Quisiera que este mismo ejercicio, o bueno, en este caso, que el ejercicio que hemos hecho ahora, ¿ya? Lo simulen, ¿ya? Entonces, el ejercicio que hemos hecho ahora, verifiquen efectivamente si están bien los resultados y lo simulen. Entonces, tendrían que hacer dos simulaciones, un dimensionamiento. ¿Está bien? Y bueno, en este caso, verificar si efectivamente todos están los valores, porque aquí hemos dicho que calcule cada uno de ustedes. Verifiquen los resultados. ¿Ya? Así sencilla, diríamos, va a ser la segunda, la segunda práctica, ¿no? Que incluye lo que es el preinforme y su informe. Y eso lo tienen que presentar igual en el Moodle, ¿ya? Debido a que ha habido varios que, bueno, se han inscrito todavía tarde, recién están terminando de matricularse. Y bueno, había algunos de que han presentado tardíamente el laboratorio. Ah,
voy a dar una oportunidad más, o sea, bueno, vamos a considerar los trabajos que han sido presentados fuera de tiempo, pero no con la misma ponderación, es decir, se van a calificar sobre la mitad, ¿ya? Es decir, si es que alguien no ha presentado la primera práctica, ya lo va a poder hacer, ¿ya? Pero, o sea, o lo van a poder subir al Moodle a partir de, bueno, junto con esta segunda práctica, ¿ya? Voy a ampliar el plazo, o sea, es decir, en el mismo Moodle, práctica 1, o sea, la tarea 1, ahí tienen que subir la práctica 1 que han hecho, ¿no? O lo que era el laboratorio 3, el preinforme 3 y laboratorio 3. Y la tarea 2 va a ser netamente esta, ¿no? Que es el preinforme y laboratorio 4. Ya todo en un solo archivo. Ya. Por favor, les voy a recalcar, ahora tienen que presentar todo por el Moodle. ¿Ya? Si no presentan por el Moodle, definitivamente no vamos a hacer valer ese trabajo. Por última opción, o sea, por última vez, voy a aceptar que puedan subir sus trabajos, el último, o sea, el trabajo, la anterior práctica, que lo puedan subir a los que faltan, pero se va a considerar sobre la mitad de la nota, ¿ya? Y bueno, esta práctica está completa, lo tienen que subir hasta el próximo miércoles como máximo, ya antes del examen. Ya, lo voy a poner hasta el próximo jueves, si es que quieren incluso, hasta el próximo jueves, ¿ya? Ya se va a cortar la transmisión, entonces no se olviden, espero que ya todos hayan llenado su asistencia, porque eso solamente voy a considerar. Inge, disculpe, Sí, en el primer ejercicio, en la pregunta también indica hallar el factor de estabilidad. ¿Eso lo vamos a realizar o lo pasamos por alto, Inge? eso pasan por alto, porque eso hemos dicho que, bueno, si es que lo han hecho, lo vamos a calificar, pero si no, lo pueden pasar por alto. ¿Ya? Está bien. Está bien. Ya, bien, entonces se va a cortar, entonces con esto nos vemos el